Buenos días pueblo de Dios, buenos días iglesia, buenos días seguidores de estas cápsulas tan maravillosas que el Señor nos permite compartir a través de este medio. Estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad que me dan mis pastores y Él de compartir su palabra, y siempre es un privilegio para mí como hija de Dios poder, poder compartir una porción de su palabra. Desde muy niña, desde muy joven, porque empecé en los caminos de Dios cuando tenía unos 17, 18 años, comprendí que este libro era mi manual de vida personal, y en él, a través de sus anécdotas, a través de lo que está escrito, porque fue escrito por hombres inspirados por Dios, a través de él entendí cómo debo de ser, cómo debo manejarme ante ciertas circunstancias en la vida, cómo debemos de ser como padres, como hijos, como hermanos, como siervos, como seres humanos, como amigos, y cómo debemos de proceder ante ciertas circunstancias y problemas. A esta cápsula de hoy yo le he titulado ¿Con quién me rodeo? O ¿de quién me rodeo cuando estoy en una circunstancia, en un problema? Jesús mismo dijo que no estamos exentos de pasar por situaciones en esta vida. Él lo que prometió es que nos iba a dar paz en medio de ella. Por lo tanto, ninguno de nosotros estamos excluidos de no pasar por problemas, dificultades, crisis, algunas más grandes, otras más pequeñas, otras en el medio, pero ninguno de nosotros vamos a partir con el Señor sin antes haber pasado por estas pruebas, digamos, por decir de alguna manera. Y quería invitarlos a que busquen el libro en Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 17, y voy a estar leyendo del versículo 17 al 22. Antes de leer esta porción de la palabra, quiero decirles que la situación que aquí se manejaba era que Elías, Dios le había enviado a casa de una viuda que tenía un hijo, y además ella era pobre, para que fuera sustentado por ella. Las cosas de Dios son así. Posiblemente si usted va a enviar a alguien a ser sustentado, lo va a enviar a la casa de alguien que tenga los recursos para poder sustentar. Pero Dios hace las cosas al revés, porque toda la gloria es para Él. Porque así podemos ver que Dios es el que se glorifica en nuestras vidas, y a Dios le plació mandar a Elías a casa de esta viuda para que fuera sustentado. Después de Elías haber hecho milagros con ella y ella haber acogido a Elías en su casa, sucede que esta parte que les voy a leer. Dice: después de todas estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, esa era la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. En este episodio vemos que la viuda, después de acoger en su casa y sustentar al siervo de Dios, pues viene la muerte de su hijo. Y ella lo toma como que Dios había hecho esto como por decirlo de alguna manera, como en venganza, como aún yo haciendo esto, tengo un siervo de Dios en mi casa, me sucede esto, pues lo que he venido es traer a memoria mis iniquidades. Y quiero decir que Dios no es un Dios de venganza, Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, es un Dios justo. Entonces, Dios en su justicia nunca por castigarte, va a venir a traer algo malo a tu vida. Porque Dios lo que sí hizo fue traer justificación y vida eterna a nuestras vidas, ofreciendo a su propio hijo. Elías, se le presenta un problema a Elías, del cual Elías lo toma y lo lleva a su aposento. El problema era el niño que había muerto y la viuda que le está reclamando.
Él toma el problema, él toma la situación, él toma la crisis y lo lleva a su cuarto, lo lleva a su lugar íntimo. Cuando tenemos una situación en nuestras vidas del cual no sabemos cómo solucionar y claro que tenemos que depender de Dios al 100%, pues tenemos que tomar esa situación y traerlas a los pies de Cristo. Tomar ese problema, esa crisis, ese conflicto y traerlo a los pies de Cristo. ¿Y a dónde lo vamos a traer? A nuestro lugar íntimo, a nuestro lugar secreto. A ese lugar de intimidad donde tú buscas de Dios. Yo diría como a ese cuarto de guerra que todos debemos de tener, ese lugar en la presencia de Dios, al cual podemos entrar libremente, con libre acceso. Eso fue lo que hizo Elías. Elías tomó la situación y lo trajo a la intimidad con Dios, a su relación con Dios. Él primero le hizo un reclamo a Dios y luego clamó a Dios. En la intimidad con Dios y en la confianza que tú tienes con Dios, tú sabrás cómo vas a hablar con Él y cómo le presentas el problema. Muchas veces podemos o hacemos que en la presencia de Dios le hacemos memoria, no porque Dios se le olvide nada, de las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Y si tienes una situación, una crisis o un problema donde Dios te ha prometido algo diferente a lo que tus ojos están viendo, cree en Dios y no te desesperes, porque Dios actúa a veces en el último momento, que nosotros pensamos que es el último momento, pero Dios no llega ni temprano ni tarde, Dios llega en el momento justo. Pues confía porque Él va a hacer verdad su palabra y la va a poner en alto. Por lo tanto, la primera situación es Elías lleva su situación a su cuarto, a su lugar íntimo con Dios, y allí le presenta a Dios y Dios le responde. Elías no lleva con él a nadie a su lugar privado, a su lugar de intimidad con Dios. Él va solo. ¿Quién estaba acompañando a Elías en ese momento? La viuda. Pero la viuda tenía en ese momento una actitud de queja, de inseguridad, de falta de justificación y falta de perdón, y tenía una actitud de incredulidad, de reclamo. Tenía una actitud la cual no se iba a alinear a lo que Elías iba a orar o lo que Elías sabía que Dios podía hacer. Por lo tanto, Elías no se acompañó de esta persona, sino que él vino solo a la presencia de Dios y Dios le respondió. Muchas veces nosotros no estamos rodeados de personas que se van a alinear a nuestra necesidad o alinear al deseo de nuestro corazón y no han tenido la experiencia de vida que quizás hemos tenido nosotros con Dios y no, por lo tanto no han desarrollado una fe en la cual sabemos que Dios va a responder porque lo ha hecho otras veces. Entonces, muchas veces tenemos que entrar a nuestro lugar con el problema sin nadie más, solo tú, Dios y la situación, y venir a entregarlo delante de Dios y esperar en que Dios va a resolver el problema, le va a dar una salida a la situación. El segundo cuadro que les traigo es en Marcos 5:35 al 41 y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Una vez más quiero hacerle el preámbulo de estos versículos, y es que Jesús viene perseguido por una multitud que venía con él, y Jairo se le presenta y le dice que por favor venga a su casa, que su hija está enferma, está grave, y en el medio de la multitud que casi no lo dejan caminar, una mujer con un sangrado de muchos años lo toca y él pues siente que sucede un milagro porque poder sale de él. Él sintió que la fe de esta mujer, él la sintió en sí, y él paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? En eso, cuando sucede el milagro y él le dice a la señora: has tenido sanidad por tu fe, has recibido tu milagro por tu fe,
llega este personaje y le dice, no molestes más al maestro. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándole la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Aquí vemos un episodio totalmente diferente, pero vemos los dos grupos de personas. Aquí podemos ver que hay una situación, la hija de Jairo ha muerto, y llaman a Jesús para que él pueda orar. Hay un incrédulo que llega y le dice, no molestes más al maestro, pensando que la situación, como la niña ya había muerto, no tenía más solución, que no molestes más. Entonces Jesús, yendo allá, se encontró en el camino que habían burladores, que habían personas incrédulas, que habían personas que estaban solo como expertadores de la situación y que no iban a traer ninguna solución, ni creían en ninguna solución. Entonces él llega y dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿Y por qué van a alborotar la situación, lo que está sucediendo, el ambiente, la atmósfera de lo que está pasando? Entonces Jesús hace una limpieza de personas aquí. Jesús saca fuera toda aquella persona que se va a oponer al milagro que va a suceder. Jesús saca a los burladores, los que están comentando, los que están haciendo bulla, los que no están creyendo en lo que Dios va a hacer. Él los saca y se queda con la mamá, el papá, Pedro, Jacob y Juan. Se queda con 3 amigos, la mamá y el papá del niño. 3 amigos que estaban ya acostumbrados a ver los milagros que Jesús hacía. Por lo tanto, estas personas, como han crecido por sus experiencias en la fe en Dios, eran las personas que estaban aptas para poder estar en el momento del acontecimiento del milagro. Así, rodéate de personas que puedan alinearse a la expectativa que tienes tú de Dios. Y no te rodees de aquellos que solo están como expertadores, viendo qué va a suceder para comentar, hablar o criticar la obra de Dios. Rodéate de personas llenas de fe, de palabra y de experiencia en Dios para compartir tu problema, tu situación y llevarlas contigo a tu lugar secreto, a tu lugar privado. Aquí vemos la diferencia. Primera de Reyes, Elías no lleva a nadie a este lugar. Y ya vemos en Marcos que Jesús solo deja entrar a aquellas personas que pueden colaborar y que se pueden poner de acuerdo. Acuérdate que dice la Biblia que cuando hay 1 o 2 o más de acuerdo, ahí está la presencia de Dios. Pues Él entró consigo a las personas que iban a estar de acuerdo con lo que iba a suceder en ese momento. Y tenemos otro pasaje bíblico, otra historia donde también sucede algo totalmente diferente. Dice Éxodo 17 del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refedín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevaleció, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, pero los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó Moisés sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espadas. Hay otras situaciones que se nos presentan y son que el enemigo se levanta contra ti. Que hay situaciones que se levantaron contra ti, entonces te vas a rodear de
del pueblo de Dios. Te vas a rodear de personas que van a pelear por ti. Por eso aquí Moisés, el pueblo de Dios, iba a ser atacado por un rey y por Amalek. Y Moisés llamó a Josué y le dijo, busca varones para pelear. Y mientras Josué peleaba la batalla, Moisés subió al monte. Y aquí busqué el significado de Aarón y es león de guerra o monte elevado o león guerrero. Y Ur significa blancura, limpieza, pureza. Y es increíble cómo él se rodea de estas dos cosas. Él tiene una mano sostenida por la firmeza, yo llamo como Aarón, que es león de guerra, es aquella firmeza en la palabra de Dios, aquello que tú crees con firmeza, aquello que te da ese valor y esa valentía, esa confianza en la batalla, donde sabes que Dios está contigo como guerrero, como valiente, como capitán de la batalla, como un ejército alrededor de nosotros. Y del otro lado tienes la pureza, la justicia que te acompaña, el cual tú has crecido y has andado en el camino de Dios y tienes la seguridad de que Dios no te va a abandonar y que Dios va a estar contigo. Y dice que Moisés levantaba sus manos, pero en medio de la batalla él se cansaba, él se agotaba. Quiero saber que nosotros también en medio de ciertas batallas vamos a sentir cansancio. Vamos a ver que cuando la batalla se prolonga y la guerra se hace un poco más larga, vamos a sentir cansancio espiritual, cansancio físico en esa situación. Y no debemos de desmayar, sino debemos de rodearnos de personas que nos puedan sustentar, que nos puedan levantar, que nos puedan dar palabras de aliento, que nos puedan estar pendientes de nosotros, estar pendientes de la situación en que estemos, de personas que realmente se preocupan por nosotros. Y aquí dice que Aarón y Ur buscaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés y Moisés se sentó y pudo descansar. Sin duda alguna, esta piedra en mi vida la tomo como significado que es Jesús, en el cual yo puedo descansar en medio de todo cansancio, en medio de toda batalla, de todo cansancio espiritual y físico. Me puedo sentar sobre esa roca y estar confiada y firme en que Él está conmigo y Él va a hacer la obra a su tiempo. Hay momentos en que Dios responde rápido en el momento, emergentemente. Hay momentos donde quizás se demora un poquito más la respuesta. No es porque Dios es el que se demora, sino porque a veces la respuesta no puede ser en el momento que nosotros queremos. Pero de lo que sí tienes que estar seguro es que Dios está contigo, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti y que Dios está pendiente de tu vida y que Dios te ha dado un manual de vida para que tú entres y aprendas de Él. Y que en toda situación y en todo momento Jesús va a poner paz en tu vida. Solo tú tienes que aceptarla, recibirla, entender que viene de parte de Dios y disfrutar de ella en medio de tu dificultad, en medio de tu problema. ¿De quién te rodeas? En medio de tu crisis, rodéate de personas de fe, personas de Dios, personas que van a tomar tu problema como del mismo, personas que van a pelear por ti, personas que van a sustentar tu mano. No te rodees de despertadores que están solo para ver qué sucede, de burladores, de críticos, de amargados, de personas que no sienten justificación y de incrédulos, de personas que están llenos de quejas y de dudas. Rodéate de hombres y mujeres de Dios que puedan pelear contigo la batalla. Amén. Dios te bendiga y espero esta pequeña porción de la palabra le haya sido de enseñanza como lo ha sido para mí. Amén. Dios le bendiga.